grabar esto. Listo, entonces pues estamos en la clase de ciclo 3. Vamos a hacer la lectura del módulo, donde vamos a revisar como las primeras respuestas de las preguntas, ¿vale? Entonces pues ya con Carol estábamos hablando pues sobre la primera pregunta, donde dice como que el universo está conformado por elementos celestes, ¿cuáles de estos no pertenecen al cosmos? ¿Cuál sería la respuesta que tú diste, Carol? Yo tengo la D. La D, muy bien, ¿y por qué? Creo que pues en el planeta, en el universo, no Ujú. hay ni rocas ni estaciones espaciales. Ok, bueno. Aunque sí hay rocas en el sentido de que pues la Tierra, solo con el hecho de la Tierra estar dentro del universo o lo que es el cosmos, sí habría rocas, pero no son una característica principal de lo que entendemos como cosmos. Ya la estación espacial es más una creación, una construcción humana, que aunque también esté dentro del cosmos, no significa que sea una constante dentro de él. Así que muy bien, la respuesta es la D. Sigamos. Em, la historia se divide en dos periodos dependiendo de la aparición de la escritura. Estos son Paleolítico y Neolítico, B, Historia, Era de los Metales, C, Neolítico y Prehistoria, D, Prehistoria e Historia. ¿Y cuál crees que es, Caro? Yo anoté, ay, no, tengo la C, digo la D, ¿cuál es la D de prehistoria e historia? Listo, muy bien, Carol. Como lo dijiste, precisamente esta división que se hace dependiendo de los periodos de aparición de la escritura, pues precisamente es la prehistoria y la historia, donde en la prehistoria no tenemos un registro pictórico uniforme de las letras o como un registro de los seres humanos frente a su pasado. Mientras que ya cuando se empiezan a generar estos primeros acercamientos con la escritura y la consolidación de la escritura, sí podemos empezar a entender la historia pues desde una visión mucho más escrita y formal. Sin embargo, bueno, sigamos y después hablamos de otro tema. Ahora Dice, yo te ayudo con la lectura. La ok, historia también se dividió en dos de acuerdo al nacimiento de un personaje. ¿Cuál crees que es la respuesta que tú tuviste? tengo la A. Muy bien. La historia también, por lo menos en la historia occidental, se divide entre antes de Cristo y después de la ejecución de Cristo. ¿Listo? Entonces tenemos la 4. El tiempo prehistórico se dividió en eras. ¿En cuál era aparecieron los dinosaurios y en cuál era apareció el Homo sapiens? Tengo la B, era secundaria y era terciaria. Bueno, aquí también nos están hablando un poquito en estas eras Pues de es que lo tengo todavía en duda. Yo tengo dos respuestas, pero yo sé que algunas de esas dos debe cuál es ser. la otra respuesta. Tengo la que te dije era secundaria y terciaria y la C que es mesozoica y antropozoica. Ok, bueno, Ahí cuando no sé hablamos cuál sea. de las eras secundaria y terciaria, eh, pues no precisamente remiten a el periodo en el cual aparecieron los dinosaurios y el Homo sapiens. Como lo habíamos visto en las primeras clases, tenemos unas eras geológicas también que van muy desde las eras de la prehistoria, donde tenemos la era mesozoica, donde nos da como se encuentran los primeros hallazgos de los dinosaurios, que incluso en esa misma era se empiezan a consolidar lo que son los continentes, muy similares a los que, bueno, cuando ya eran la Gran Pangea y después se fueron abriendo un poco. Y también tenemos la era antropozoica, que es donde precisamente, como su nombre lo dice, empiezan a darse los primeros registros de los Homo sapiens. Así que en sí, haciendo el descarte, viene siendo la C. Ah, ok. Entonces es mesozoica y antropozoica. Ajá. Listo, la quinta. Dice, son una aglomeración de estrellas las cuales
toman forma y representan los signos zodiacales. A, nebulosas, B, galaxias, C, constelaciones, D, estrellas. Tengo la D, estrellas. Bueno, aquí vamos a hacer como un análisis del enunciado y si nos dicen que son una aglomeración de estrellas, no precisamente nos están refiriendo a las estrellas como tal. Cuando hablamos de aglomeración de estrellas, no nos vamos a ir a galaxias, es mucho más grande que una aglomeración de estrellas. Lo mismo pasa con las nebulosas, es decir, que por descarte y pues también porque es la respuesta acertada, vamos a decir que son constelaciones. Es a partir de las constelaciones que incluso eso es una creación que viene desde los griegos que se empezaron a preguntar qué había en el cielo. Y con la observación de esas estrellas lo que podían determinar eran ciertas figuras que posteriormente la astrología va a tomar para la lectura de los signos zodiacales. ¿Listo? O sea, ¿cuál vendría siendo la C? La C de constelaciones. Dice, la 6. Dice, está conformado por gases en combustión, es la estrella más grande del sistema solar. Y su futuro lejano, por seguro, según la ciencia, será la extinción. Este cuerpo celeste es A, Luna, B, Júpiter, C, planetas gaseosos, D, el Sol. Yo tengo la D, el Sol. Maravilloso, perfecto. El Sol es la estrella más grande de nuestro sistema solar y ahí nos están hablando incluso como que no va a ser eterno, sino que pues como todo tiene su inicio, tiene su final y su futuro va a ser su extinción. Y dice la 7, las primeras civilizaciones se ausentaron a orillas de los ríos. La región Mesopotamia es importante para las civilizaciones más antiguas. Se ubicó entre dos ríos. Estos son dice, el río Nilo y Yangtze, el río Ujú. Amarillo y Éufrates, el río Mm. Tigris y Éufrates Eufrates, y de río Ganges y Rin. Yo tengo la C. Pues no perfecto. sé si sea la C o la A. Es la Celina. ¿Cómo llegaste a esa respuesta? Profe, porque es que lo que pasa, a mí antes me gustaba bastante leer sobre todo esto. Pues Mm, yo tengo un libro literalmente sobre la edad antigua, sobre sí. la historia, mejor dicho, y todo eso. Ay, me Y pues cuando encanta. no entiendo, de ahí saco las respuestas. Ok, maravilloso. Me encanta esa respuesta. Creo que es la más linda que me han dado hoy. Listo, sigamos. Dice, dentro de la religión de Mesopotamia se desarrollaron diferentes culturas que llevaron el nombre de culturas de la media luna De fértil. la media luna fértil. Marque la cultura que no asentó esta religión, sumerios, babilónicos, hititas y egipcios. Yo tengo la C. Mm, bueno, ahí podríamos hablar un poquito. A ver, miramos acá. ¿Por qué los hititas? ¿Cómo, profe? ¿Por qué crees que las respuestas son los hititas? Pues hasta donde yo tenía entendido, ellos no eran muy, ¿cómo decirlo?, muy pegados a las religiones, o bueno, no creían tanto en ellas. Es que quiero mirar aquí una cosita. Eso fue lo que una vez a mí me dijeron y pues por eso creo. Sí, sí, sí. Pues bueno, aquí lo que vamos a ver, estamos viendo como una descripción gráfica de lo que es la media luna fértil, donde tenemos Mesopotamia. Estoy viendo que hay una media luna fértil que la hacen un poco más chiquita, esta está un poco más grande, donde precisamente están los egipcios, entonces sí podemos decir que la respuesta van a ser los hititas, siendo que los babilónicos, los sumerios, sí hacían parte de la media luna fértil. Entonces sí, la sé. Dice, ¿cuál de la organización política de la civilización mesopotámica? A, ciudad de estado y gobernadas por patesi. B, ciudad de estado de imperio. C, ciudad de estado y poli. Y D, ciudad de estado y el gobierno. Yo tengo la D.
Bueno, aquí sí vamos a hablar un poquito, digamos, si bien tenemos el primer enunciado de cada pregunta con ciudad-estado, los sistemas de gobierno o los sistemas políticos que nos están hablando puede ser el gobierno, pero esa es una figura que surge más desde el Estado-Nación, que es un poco más moderno. La poli nos habla más sobre las sociedades griegas, donde la poli era como el epicentro cultural y de gobierno de la sociedad. El imperio es póstumo y cuando, si buscamos, esto sí es más como por búsqueda de internet, nos vamos a dar cuenta que en la civilización mesopotámica tenían estas formas de gobierno, ciudad-estados, pero por una clase política específica que son los patricios. Entonces, en ese orden de ideas sería la A. Ok. Dice, ¿qué civilización de la Edad Media, Luna Fértil, desarrolló la primera escritura cuneiforme? Profesor, la verdad, yo estoy entre sumerios y la A, que es hititas, entre la D y la A. Bueno, ¿recuerdas como que cuando dijiste hititas no pertenecían a a la media luna fértil? Exacto. Entonces, por descarte, no precisamente son ellos los que desarrollan la primera escritura cuneiforme. Y si Entonces, ¿fueron los sumerios? nos remitimos a la historia, fueron los sumerios, sí, señora. Listo. El río Nilo nace en el occidente de las montañas de África y el lago La Victoria. Este río fue una de una reconocida civilización que fue hebreos, persas, egipcios y babilónicos. Si no estoy mal, es la D. Está entre la C y la D, que es egipcios y babilónicos. Ok. Incluso, pues los Para mí ejercicios sería la C. para mí también. Pero entonces, si quieres, podemos hacer un ejercicio un poquito más investigativo. Entonces, vamos a decir que el río Nilo y el lago de la Victoria. Entonces, vamos a poner río Nilo, lago. A ver. Y precisamente sí. Entonces ¿Son los vendría sumerios? siendo Digo, los babilónicos. los egipcios. ¿Vale? ¿En cuál estamos? En la En la 11. 11. Ay, sí. La C, perfecto. Dice, durante el Imperio Nuevo Egipcio se dieron grandes invasiones, las cuales terminaron con la dedicancia a la civilización egipcia. ¿Cuál de estas no fueron invasión griega, invasiones de los libros, libios, libros, no sé cómo se lee, Libios y nubios. eso, invasión persa y invasión asiria y Macedonia? Yo Más. tengo la D y la B, no sé cuál de las dos sea. ¿Cuál dices? Tengo pues, o sea, yo las pongo cuando están así, tengo dudas, las pongo así como en triangulito y tengo la B y la D. La B y la D. Ok. Listo. Precisamente la civilización egipcia, en términos de invasión, pues no, hasta donde yo tengo entendido, no se habían registrado invasiones entre los pueblos libios y nubios. Entonces, para mí sería la B, porque Asiria y Macedonia sí hay registros. La B, profe. Ujú. Ok. Dice la 13, el Estado egipcio era una monarquía teórica, Teocrática. ¿sí? Teotraica, teocrática. Esto quiere decir que A, el faraón era un dios viviente y tomaba todas las decisiones en Egipto. B, el faraón hacía la función de sacerdote y gobernaba el Egipto. C, el faraón organizaba el ejército egipcio y decidía sobre los asuntos económicos. D, el faraón se dedicaba solamente a realizar pirámides y monumentos.
La verdad estoy entre la A, que el faraón era un dios viviente y tomaba todas las decisiones de Egipto, y tengo la C. La C, faraón organizaba el ejército egipcio y decidía los asuntos económicos. Bueno, sí era una de las funciones del faraón, pero no precisamente la principal. Aquí cuando nos hablan de una monarquía teocrática y cuando hablamos de teocracia, significa que es una gobernanza política que precisamente está dictada por regímenes religiosos. ¿Listo? ¿Qué pasaba con los faraones? Pues precisamente ellos sí se consideraban dioses, incluso semidioses, vivientes que tomaban las decisiones en Egipto. ¿Listo? Aunque algunos también tenían esa función sacerdotal. Entonces, para esta respuesta yo siento que tanto la A y la B podrían ser como las respuestas más acordes. Sin embargo, si me ponen a elegir, la A sería como la más Ok. indicada. Dice la 14. El legado cultural de Egipto, es decir, los aportes de la humanidad, se dieron en los campos de A, matemáticas, medicina, arquitectura, astronomía y escritura; B, tecnología espacial, arquitectura, matemáticas y escritura; C, arquitectura, astronomía, escritura y nanotecnología; y D, escritura, nanotecnología, tecnología espacial y robótica. Yo tengo la A, Perfecto. ¿Por qué las otras no? porque en ese tiempo no había tecnología. Me encanta. Perfecto. Listo, Carol. Dice, los hebreos son un pueblo de origen semita, ¿cómo? Semita. Ajá. Semita, quienes en sus orígenes migraron a Mesopotamia, a Canaán, y buscaron asentarse ahí, dejando de ser nómadas hacia el año 70 después de Cristo. Se inició la diáspora, que es A, una celebración de toma de la tierra de Canaán; B, una celebración masiva de matrimonios judíos; C, la celebración de Pascua judía; D, la dispersión del pueblo judío después de la segunda destrucción del templo de Jerusalén por los romanos. Ahí no respondí ninguna porque no. Ok, listo, dale. Bueno, cuando hablamos de diáspora, que es como el concepto que si ves lo tienes subrayado, nos están preguntando, inclusive pues quizás la información un poquito sobre los judíos es un poco más anexa, pero es de las diásporas más conocidas. Cuando pensamos en diáspora vamos a hablar de migración, ¿listo? Ok, Y entonces cuando pensamos en diáspora, es que aquí no me aparece tanto el ejemplo, pero este podría ser de un lugar entonces, en específico, tenemos una diáspora de la población porque las condiciones del territorio no estaban garantizando el bienestar colectivo. Es decir, que va a existir el efecto migracional donde se van a remitir a diferentes partes del mundo, ¿vale? Entonces, en ese orden de ideas, si hablamos de la diáspora, no nos va a hablar de una celebración, sino más bien de la dispersión del pueblo judío después de la segunda destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos. fue la D. Sí, y cuando te hablen de diáspora, ya sabes que es Ah, ok. migracional. Acá dice la siguiente: los finicios fueron una civilización que aportaron en diferentes áreas, especialmente supieron, Superaron. superaron la escritura de los sumerios y egipcios. Fueron grandes navegantes porque desarrollaron técnicas de navegación basadas en la lectura de las estrellas como guías y la construcción de la barca de doble remo. B, desarrollaron grandes avances en la navegación con el uso de la brújula como guía y la construcción de la barca de doble remo. C, se desarrollaron embarcaciones de vapor y se guiaron a través de radar mati- ma- marítimo. D, desarrollaron técnicas de navegación utilizando telescopio para guiarse a la construcción del velero. Profe, la verdad, yo tengo la La D. A, la A, ¿cierto? Ajá. Listo, muy bien, perfecto. Si bien estos son avances importantísimos para el desarrollo de la navegación,
No precisamente nos estaban hablando o fueron creados por los fenicios. Entonces lo que hicieron para la época, que igual era un avance, era desarrollar técnicas de navegación basadas en la lectura de las estrellas como guías y construcción de barca de doble remo. ¿Listo? Yo creo, dice la siguiente, ¿no? En la 17. El imperio persa, como muchos imperios que existieron varios soberanos. En la cultura persa se destacan dos. A, el rey Darío y Jerjes, su hijo sucesor al trono. B, Calígula y Jerjes, su hijo sucesor al trono. C, el rey Darío y Alejandro Magno y Enrique. Profe, yo no sé leer los números romanos. ¿Cuál? ¿Cómo, En Lina? la D, no sé leer los números romanos. Ay, tenemos que aprender a leer porque esos sí son importantes. Por ejemplo, el ciclo, tenemos los números romanos. Ahorita A mí me ya gusta charlamos todo sobre lo eso. que tenga que ver con esto, pero soy malita para los números romanos. Listo, ahorita ya charlamos sobre los números romanos. Listo, entonces, Mm, ¿cuál crees que sería la respuesta? Tengo la A. Bueno, es que yo tengo la duda ni aquí, espérame. Porque Calígula, si no estoy mal, ok. Déjame revisar porque aquí sí me entra una duda con Calígula, porque Calígula entonces era más romano. Listo. ¿Me dices rey Darío persa? Uy, se me cayó la cartilla. Darío uno. Listo, Flaky, sí, sí tienes toda la razón. Es que tenía duda con Calígula, pero sí ya recordando si es del Imperio Romano, entonces sería el rey Darío uno, Darío, y Jerjes su hijo sucesor. Me quedó bien. Es que Calígula siempre ha sido, Calígula es un personaje muy controversial en la historia. Sí. Es La fuertísimo. 18 dice, la cultura persa tenía una religión oficial cuyo representante y divinidad eran A, Abraham y sus dioses de Yam, ¿eh? Ajá. B, Zoroastro y su divinidad del agua. C, Abraham y su divinidad al fuego, el fuego. D, Spitama, Zaratustra y su divinidad Aura Mazda. Profe, yo no respondí ninguna porque Ok. Bueno, aquí podemos hacer un descarte porque los persas son mucho más anteriores. Ahí no redacté bien. Ajá. Son anteriores a lo que es la religión judeocristiana, donde nos hablan de Abraham, de Dios Yahvé o de Abraham, y pues la divinidad del fuego no irían tampoco de la mano, porque pues tú sabes que hay unas cosas que son paganas y otras cosas que son desde lo religioso, ¿cierto? Entonces, entraríamos en esta. Zoroastro y su divinidad del agua, o Sepitama, Zaratustra y su divinidad Aura Mazda. Zaratustra, yo tengo referencia más desde un proceso filosófico desde el siglo XVIII, pero entonces vamos a igual a descartar dudas y lo miramos, ¿vale? ok. Este módulo a mí casi no me llama la atención porque es que ustedes no les dan un texto de referencia, sino parece que todos deberíamos tener estos conocimientos instaurados en él. Cerebro. Aqueménida. La religión aqueménida, aunque conserva las principales divinidades de la tradición de Iranía, fue influenciada por los cultos elamitas, con lo que los persas entraron en contacto desde que estuvieron en las FARC. Ay, y según esto, pues imagínate que no aparece. ¿Cuál fue la religión de los persas? Aria de Irán. Ah, mira, Zaratustra condenó esta práctica y predicó que un solo Dios, Aura Mazda.
Entonces, vamos a decir que por descarte sería Septitama Zaratustra y su divinidad Aura Mazda. Entonces la respuesta sería la La D. D. Ujú. Dice, como toda civilización china se asentó a las orillas de la fuente de agua, en este caso, dos ríos, los cuales son Ganges y Níger, Nilo y Yangtze, Éufrates y Ganges, de Yangtze, bueno, Ujú. y Huangho. Yo tengo la B. Muy bien, igual la descartamos porque tanto el Nilo como el Ganges, como Éufrates y Ganges, pues precisamente corresponden ya sea a Mesopotamia o en África, mientras que China ya es Asia. Así que por descarte también la D. Dice, durante la época imperial de China existió un emperador que ordenó la construcción de la Gran Muralla China y del ejército de terracota con el fin de que este ejército vigilara su gran tumba. Está situada en unos 30 kilómetros de esta ciudad de Xi'an, en el distrito de Lichtong, provincia de Shanxi, ¿sí? Al noroeste de China. Este emperador fue el primero en ostentar el título de emperador. A. Emperador Alejandro Magno. B. El comandante Shantai. C. El emperador Qin Shi Huangdi. Y D. El rey Shang. Profe, yo como nunca había escuchado ninguno de esos nombres, no respondí. Ok, entonces aquí nos van a dar unas pistas desde el texto, ¿listo? Entonces nos están diciendo que emperador fue el primero en ostentar el título de emperador. Entonces vamos a descartar comandante y rey porque no se hacía llamar así. Cuando decimos emperador Alejandro Magno, aunque él también tenía unas visiones de imperio y fue uno de los grandes conquistadores europeos que llevó el imperio romano a ser mucho más grande, pues precisamente no nos está hablando desde el emperador chino. Y el nombre más chino que tenemos es Qin Shi Huangdi. Ya vendría siendo él. Es la C. De la siguiente, China en sus orígenes vivió sometida al caos. La guerra acá estaba luchada por el control del territorio en su totalidad. Este periodo fue dominado por la historia como los estados de guerra, la batalla de Termopila y la guerra de los 1000 días, la guerra de los 100 años. Yo tengo la A, los estados de guerra. Sí, pero es que me haces pensar en que la guerra de los 100 años también podría ser antes de la guerra de los estados. Pero no, sabes que sí, la A sería la de la guerra de los estados en el en la lucha territorial por la cual estaban luchando. Pero no, déjame revisar acá, porque es que también me da la impresión de que puede ser la guerra de los 100 años, porque esa lucha territorial en China y en Japón duró un mundo de tiempo. Ay, ¿por qué estoy haciendo esto? Mm, De los estados, sí es. De Estados Unidos, China no. No. Entonces sí es la guerra de los 100 años. Ay, pinche módulo.
Pero es que sí viene siendo, es que no sé. Linda, déjame, yo averiguo más porque esta pregunta también yo tenía mis dudas. Voy a investigar más sobre esto porque realmente sobre China no tengo como mucho conocimiento y la discutimos la próxima clase, ¿vale? Ok, profe. ¿Tú avanzaste hasta la 45? No, Listo, entonces por en la 40. bueno, entonces vamos a hacer, para que vayas avanzando, porfa, como hoy teníamos hasta la 45, vamos a avanzar hasta la 70. Déjame Ok, ver. Hasta la 73. ¿Listo? ok. Y la próxima clase lo que vamos a hacer es que me vas a decir las preguntas en las cuales dijiste no. Porque si bien te fue muy bien, felicitaciones, eh, hay varias preguntas con las cuales te supiste llevar, pero sí tenías algunas dudas. Entonces, para la próxima nos vamos a remitir a las preguntas que más tienes dudas y después podemos hacer una revisión general. ¿Listo? Ok. Vale. ¿Qué te iba a decir? Porfa, sí, porfa, revisa esto. La numeración romana. Sí, Ok. por favor, porque si te la van a pedir especialmente digamos, en el ICFES, la piden mucho, ¿listo? Entonces aquí es sencillo, yo creo que lo principal que debes saber es el uno, el Yo me 5, sé hasta el 5. No me sé más. el 10. Y ya aquí lo que es estos de acá, 50, 100, 500 y 1000. Ok. Lo que pasa con los números romanos es que, digamos, del 1 al 3 se suman, ¿no? Tres palitos. Uno, dos palitos, tres palitos. Cuando vamos a hacer 4, lo que vamos a hacer es restar. Entonces tenemos el 5 que lo sabemos y le vamos a poner un palito antes para decir que es el 4. Pero si queremos el 6 le ponemos un palito a la derecha para el 6 y así. ¿Listo? Ok, Esto lo podemos profe. profundizar la próxima clase porque el tiempo se nos es Sí, cortico y profe. te puedo traer un ejercicio chévere como para que puedas como familiarizarte más con ellos. Sí, no hay problema. ¿Listo? Vale, vale. Igual repásalos. Mira, aquí está más fácil. ¿Sí ves? Estos son Sí, los sí. importantes. El resto se suman, se restan según... Si te sabes esos, te sabes todos los números romanos. Ok. ¿Listo? Bueno, Lindura, me encantó la clase contigo, muy pila, felicitaciones y pues qué chévere que tengas ese ánimo con sus sociales. Gracias, profe. Vale, Lindura. Entonces quedamos hasta el ejercicio 73 Sí, señora. para la próxima. ¿Listo? Ok. Me cuentas cualquier cosa, feliz semana y que tengas un muy lindo día hoy. Muchas gracias, profe. Feliz fin de semana. Igual, chao, Linda.